Muy buenos días. Creo que el programa primero de la semana de Frente a Frente es oportuno y necesario, porque no es un problema de hace 2, 3, 4 años. Un problema de hace mucho tiempo, mucho tiempo. Uno ve el panorama de la disciplina en las escuelas y colegios ahora, mi generación que comenzó la primaria en los años 60, y uno se asombra. Nada que ver, pero ni así como nos educaron a nosotros, la disciplina que nos impusieron o que nos enseñaron en los años 60. Un ejercicio rápido, 6:55 de la mañana porque teníamos 2 jornadas y tampoco quiero ponerme a comparar el pasado, no. Quiero el presente, pero un presente con buenas ideas. Primero a mostrar las uñas, el reglazo físico y váyase para su casa y le dice a su papá o a su mamá que le limpie las uñas. Y después vuelva a mostrar nuestros dientes, si habían residuos porque después del desayuno no nos habíamos cepillado los dientes. Un residuo para su casa. Un comportamiento violento e inadecuado en nuestras escuelas. Primero la denuncia de nuestros maestros a nuestros padres. Castigo físico en la escuela y el segundo castigo físico cuando uno llegaba a su casa por ese mal comportamiento. Autoridad total del maestro. ¿Qué tiempos aquellos? Qué buenos tiempos aquellos. Hace algunos meses yo, entre una fiscal, una organización no gubernamental y no recuerdo qué exfuncionaria pública, dije, y eso fue en un velorio, porque alguien dijo, Renato, sí está de acuerdo con el castigo físico. Yo sí estoy de acuerdo con el castigo físico, pero no tengo la verdad absoluta, porque así me formaron a mí también. Yo le digo a mis compañeros y amigos más íntimos que de repente un montón de vicios estructurales y por falta de rigor tuviese yo en este momento de no haber sido castigado de esa forma. Pero bueno, yo como les digo puedo tener o no la razón, pero tengo mi criterio y lo que creo funciona en la construcción de una personalidad. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Que un video de apenas unos segundos sacudió el fin de semana del país, el jueves que lo lanzamos en TN5 Estelar. Una docente con 26 años de servicio golpea a una estudiante de 15 años. La ley actúa, la maestra es detenida y enfrenta un proceso penal. Hasta ahí los hechos. Pero detrás de ese video hay preguntas mucho más profundas. ¿Se está perdiendo la autoridad de los docentes? ¿Los maestros están desprotegidos frente a la indisciplina? Muy buena pregunta hoy. ¿Los maestros están desprotegidos frente a la indisciplina? Porque quienes tenemos familia, hermanas, trabajando en el sistema educativo en estos tiempos, todos los días conocemos de un hecho violento, de un alumno de 7, 8 años o alumna que desafía a su maestro diciéndole mi papá es marero y te va a matar. Eso pasa en nuestros centros educativos ahora y se los está diciendo alguien que ha comprobado, no se los digo del diente al labio, porque he tenido familia impartiendo clases en barrios calientes. ¿Los padres están cumpliendo su papel? Y el Estado ha dado a los educadores herramientas efectivas para mantener el orden sin violar los derechos de los estudiantes. De eso hablaremos esta mañana y sé que es un tema importantísimo cuando al set llega en este momento el cuarto panelista invitado. Voy a presentarlos de izquierda a derecha. Me complace estar con el presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas del país, don Carlos Avión. Estimado amigo, ¿cómo está usted? Muy bien. Bienvenido muy a Frente a Frente. Muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí con Muchas usted. gracias. También tengo el privilegio de contar
con la secretaria de Educación, Ivette Argueta, que no creo que sea la primera vez en Frente a Frente. No, estuvimos también en Omoa, ¿verdad? Usted ha venido, si no ha venido aquí, tuvimos un Frente a Frente en Omoa en directo. En Omoa y en el Juan Alaínez también con Plantatón. Correcto. Hemos hecho varios Frente a Frente. Bienvenida, ministra. Es un placer tenerla en el programa. Gracias. Siéntase en su casa. Gracias. Al igual que don Daniel Esponda. Buenos días, un gusto siempre, un placer. ¿Cómo está, mi amigo? Mucho gusto. Y le digo amigo porque es amigo. Aunque en los 4 años de ministro hubo disensos, pero bueno, los amigos también pueden tener disensos. Es correcto. Pero al final nos respetamos y nos apreciamos. Mucho, mucho. El exministro Daniel Esponda. Bueno, y Erika le tiene mucho aprecio también. Yo sé, Erika Ortecho, la esposa, diputada actual por el Partido Liberal, igual la conozco, ha estado aquí en el programa. Don Daniel Esponda. Don Marlon Escoto, exsecretario de Educación, igual con Marlon. ¿Cuántos programas, cuántos frente a frentes hablando de educación, Marlon? Muchísimo, sí. Muchas gracias. Estos espacios son necesarios, ¿no, Renato? Tenemos un tema de país que también se traslada al entorno educativo y también se traslada al aula, que debe permanecer en la discusión permanente y en la construcción de hacia dónde queremos ir en el sistema educativo y en la sociedad hondureña. Encantado. Igualmente, doctor Escoto, es el momento de Luz Madrid con la pregunta de esta mañana. Yo he lanzado varias preguntas, pero la pregunta oficial de Frente a Frente en la voz de Luz Madrid. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. Buenos días, el tema del día. ¿Está perdiendo el sistema educativo hondureño el equilibrio entre autoridad, disciplina y protección de los derechos de los estudiantes? ¿Está perdiendo el sistema educativo hondureño el equilibrio entre autoridad, disciplina y protección de los derechos de los estudiantes? Esa es la pregunta de hoy lunes en Frente a Frente. Usted puede enviar su opinión al 9773-6065, nuestro número, y también a través de redes sociales, Frente a Frente HN. Le repito una tercera vez la pregunta. ¿Está perdiendo el sistema educativo hondureño el equilibrio entre autoridad, disciplina y protección de los derechos de los estudiantes? Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Seguro que entendieron esa pregunta. Estoy convencido de ello. No se trata de reaccionar como cualquier alumno con violencia física. Pero tampoco se trata de irrespetar y desafiar al maestro, que es la autoridad en la clase. De ese equilibrio estamos hablando. Está perdiendo el sistema educativo hondureño el equilibrio entre la autoridad del maestro, la disciplina del maestro y la protección de los derechos de los estudiantes. Yo sé que en los 60 igual, si un maestro a mí no me hubiese castigado con faja, con varilla de monte, sino con el puño abierto, mis padres hubiesen protestado. Ese castigo es inadmisible. Pero el castigo en aquellos tiempos, de otra forma, hincados, con una faja, tal como nos castigaban nuestros padres, o mandaban a traer una varita al monte que se blandía ¡pap!, en la espalda, pero nunca con un puño. De ese equilibrio estamos hablando. Y aquí refuerzo mientras nuestra producción se prepara con 2 historias rápidas antes de que comience el debate. Con Gabriela Lobo y luego con José Miguel Barahona Álvarez. O con Carolina Martínez y luego con José Miguel. ¿Quién perdió primero la autoridad? ¿El maestro, los padres o el Estado? ¿Tenemos ya también editadas esas preguntas? Que se miren entonces. ¿Quién perdió primero la autoridad? ¿El maestro, los padres o el Estado? Hoy los maestros tienen más miedo de corregir
que los alumnos de irrespetar, ojalá que vayan apareciendo en pantalla, para que no solo se guarden aquí, sino que entren por aquí también. Hoy los maestros tienen más miedo de corregir que los estudiantes de irrespetar. Y como queremos no venir a hablar exactamente de este caso, que quién fue el culpable, si la niña de 15 años o la maestra con 26 años de servicio. Ahí nos quedaríamos nosotros estancados. La maestra, la alumna, no. Queremos ver hacia el futuro. ¿Cómo recuperamos la disciplina en las aulas sin regresar a la violencia y sin debilitar la autoridad del maestro? Maestros de Honduras, muchos están en vacaciones. Ayúdennos a construir un buen programa y a generar opinión pública para que la institucionalidad del Estado comience a reflexionar. ¿Cómo recuperamos la disciplina en las aulas sin regresar a la violencia y sin debilitar la autoridad del maestro? Pasemos a la segunda, si ya la tenemos. ¿Quién perdió primero la autoridad? ¿El maestro, los padres o el Estado? Y metámosle una palanquita más. Hoy los maestros tienen más miedo de corregir que los estudiantes de irrespetar. Y entonces, ¿cómo recuperamos la disciplina en las aulas sin regresar a la violencia y sin debilitar la autoridad del maestro? Y Luz nos repite la pregunta oficial. Todas son oficiales, pero hay una central. Luz. ¿Está perdiendo el sistema educativo hondureño el equilibrio entre autoridad, disciplina y protección de los derechos de los estudiantes? Esa es la pregunta. Puede enviarnos su opinión. Y luego presento a dos periodistas de TN5 Estelar, a Carolina Martínez y a José Miguel Barahona Álvarez. Con un poquito más de contexto nos iríamos a la pausa y 3 ministros de educación, 2 ex y la actual. Y alguien ya jubilado con muchos años en la educación privada y en la dirección de un gran instituto como es la Elbel School. Así que hoy tenemos un pan de instrucción y reflexión adecuado para un problema que ya se nos está convirtiendo en estructural. La indisciplina y el irrespeto a los maestros, pero sin violencia física. Vamos con los BTR. Enseñar, corregir y disciplinar forma parte del trabajo de todo docente, pero para Casa Alianza ninguna falta cometida por un estudiante justifica los insultos, las humillaciones o las agresiones físicas como método para imponer autoridad. El caso de la maestra de Morazán Lloro vuelve a poner sobre la mesa los límites entre disciplinar y vulnerar los derechos de un alumno. La violencia física o verbal jamás pueden ser una herramienta pedagógica. El aula de clase debe ser un lugar el cual se pueda gozar de la estadía en ese lugar, donde haya una convivencia armoniosa entre alumnos y maestros, con el respeto debido. Para este dirigente magisterial, el video solo muestra una parte del problema. Asegura que muchos docentes se enfrentan a diario conductas cada vez más difíciles de corregir, en medio de la desintegración familiar y la pérdida de respeto hacia la figura del maestro. Advierte que, tras este caso, muchos profesores podrían optar por no corregir a sus estudiantes para evitar consecuencias similares. Debemos de defender a los niños, pero también debe haber una ley que defienda a los profesores. Hoy los profesores están dando clases en un ambiente de división, un ambiente de agresión, un ambiente de convulsión. Por lo tanto, nuestros compañeros tienen que saber que hoy, más que nunca, necesitan del respaldo y el apoyo de una sociedad. Pero ahora con esto, dígame usted, ¿quién va a querer reprender a un niño? Lo va a dejar que pase. ¿Y qué ciudadanos vamos a tener en el futuro? Es el gran tema. La Secretaría de Educación reiteró que la indisciplina estudiantil nunca justifica la violencia y recordó que existen procedimientos legales y administrativos para corregir estas conductas, criterio que también comparte la Comisión de Educación del Congreso Nacional. Aquí hay que montar un precedente. Yo lo que pido es investigar a la maestra y que sean las autoridades de educación las que definan si hay que
de destituirla de su cargo o simplemente sancionarla. Ejercer la autoridad sin recurrir a la violencia y fortalecer el respeto entre docentes, estudiantes y padres de familia sigue siendo una tarea pendiente. En las aulas se construye el futuro de Honduras y el respeto entre docentes y estudiantes debe ser el pilar de esa educación, porque sin esa base no hay generación capaz de transformar el país. Carolina Martínez, Telenoticias. El video es contundente y la ley también. Ningún docente tiene derecho a golpear o humillar a un estudiante. En eso no parece existir discusión. La propia Secretaría de Educación recordó que la violencia nunca puede ser el mecanismo para imponer disciplina dentro de las aulas. Pero este caso abre otra discusión que el país también necesita dar. ¿Qué está pasando dentro de los centros educativos? Cada vez son más frecuentes las denuncias de docentes que afirman enfrentar insultos, desafíos a su autoridad, amenazas y falta de respaldo institucional para mantener el orden en las aulas. La hija de la maestra no justifica la agresión. De hecho, reconoce que su madre se equivocó. Sin embargo, denuncia dos aspectos que también merecen análisis. El primero, que la docente había reportado conductas previas del estudiante. Y el segundo, que su detención y exhibición pública resultaron desproporcionadas para una mujer con 26 años de servicio y sin antecedentes disciplinarios o penales. A partir de ahí surgen varias preguntas. ¿Se agotaron los mecanismos administrativos antes de proceder penalmente? ¿Los docentes cuentan con herramientas suficientes para enfrentar la indisciplina sin llegar a estos extremos? ¿Los padres de familia están cumpliendo su papel en la formación de sus hijos? Y al mismo tiempo, ¿está protegiendo el Estado de manera efectiva a los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia? También hay un componente jurídico. La policía y el Ministerio Público actuaron a partir de una denuncia y de un video que difundió TN5 Estelar. Ahora serán los tribunales los que determinen la responsabilidad penal de la docente, mientras la Secretaría de Educación deberá definir las consecuencias administrativas en el marco del Estatuto del Docente. La postura oficial del gobierno también es clara. La Secretaría de Educación sostiene que ninguna conducta indisciplinada justifica la violencia contra un estudiante. Recordó que el Estatuto del Docente y la normativa educativa contemplan procedimientos administrativos y disciplinarios para sancionar el mal comportamiento de los alumnos, por lo que los golpes, los insultos o las amenazas no pueden convertirse en herramientas para imponer la disciplina. Al mismo tiempo anunció que aplicará las sanciones disciplinarias que correspondan contra la docente, independientemente del proceso penal que sigue su curso. Al final, este caso no debería dividir al país entre quienes apoyan a la maestra y quienes respaldan a la estudiante. El verdadero desafío es recuperar el respeto dentro de las aulas, sin renunciar a la protección de los derechos de la niñez. Una escuela donde el docente pierde la autoridad es un problema, pero una escuela donde la autoridad se ejerce mediante la violencia también lo es. El equilibrio entre disciplina, respeto y debido proceso es, quizá, la lección más importante que deja este caso. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente cuando son las 7:24 de la mañana, ubicados desde el Boulevard Morazán. Usted está viendo un tráfico vehicular bastante fluido. Si usted se dirige para la zona de la Villa Olímpica, Anillo Periférico o la Colonia Esperanza, igual que la San Miguel, puede circular por este sector si va para el lado también de la Universidad Nacional Autónoma, ya que el tráfico a esta hora es bastante fluido, se va para su centro de estudio o su centro de trabajo.
En cámaras usted puede ver ya el tráfico vehicular a esta hora de la mañana en el Boulevard Morazán, donde se dirige ya hacia la zona de lo que es La Esperanza, así como también la San Miguel y a caer a la Villa Olímpica. En esa rotonda usted puede ver ya para caer al anillo periférico un tráfico vehicular bastante fluido. A esta hora de la mañana, cuando son las 7:25 de la mañana, para Frente a Frente, María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil, bienestar a tu alcance. Tunota.com destaca en su portada: las armas que se esfumaron y reaparecieron en manos de pandilleros. Detectan 763 barrios vulnerables a lluvias. Invertirán 700 millones de lempiras en prevención. ¿Son suficientes las reformas al Código Penal para frenar los femicidios? Estas y más noticias en tunota.com. En este momento, las respuestas a las preguntas que ha planteado Frente a Frente, sobre todo la central, está perdiendo el sistema educativo hondureño el equilibrio entre autoridad, disciplina y protección de los derechos de los estudiantes. Y para obtener la respuesta, en principio, la secretaria de Educación, Ivette Argueta. Doña Ivette. Bueno, por mi parte, Renato, compañeros, pueblo hondureño, yo creo que quienes hemos perdido en primera instancia somos los padres de familia. Porque de nosotros viene la educación en valores y espirituales desde nuestros hogares. Yo le puedo contar algo. Cuando yo empecé a trabajar como maestra de aula, llegué 7:03 de la mañana a mi centro educativo. ¿Qué pasó ahí? Cuando yo ya me retiré a las 12 del mediodía, vi en rojo que decía, llegó tarde 3 minutos. La directora del centro educativo me lo había escrito en letra grande y en rojo. Eso para mí me dolió. Y llegué a mi casa y le dije a mi madre, mire madre, vengo triste, vengo molesta, esa señora me marcó en rojo que llegué 3 minutos. Yo ya estaba casada y estaba mi esposo también ahí y le dije, qué barbaridad, no vuelvo a llegar. Y mi mamá me dijo, ¿cómo que no vas a llegar? Me dijo. ¿Cuál es tu horario de clase? De trabajo. De 7 a 12. ¿Y a qué hora llegaste? 7:03 de la mañana. ¿Quién es la culpable? Sos vos la culpable, muchacha. Así que mañana te levantás más temprano y te vas y estás 15 para las 7 de la mañana. Entonces yo creo que los padres son los que nos forman a nosotros. Entonces, si algo hemos perdido, somos los padres los que estamos perdiendo nuestra autoridad en nuestras casas. Ese es mi pensar en este momento. Y sobre este caso en específico, que solo lo abordaremos durante 10 minutos, el caso este en específico. Aquí no quiero que juzguemos si tuvo o no la razón la maestra, si se justifica o no la actitud de la niña. Miremos hacia el futuro y que nos sirva de ejemplo esto, porque ya le voy a comentar casos sonados en el mundo con esta problemática. Sobre este caso, ¿cuál es su posición como secretaria de Educación? Lamentamos en realidad desde la Secretaría de Educación lo sucedido, ¿verdad? Tenemos que avanzar, Renato, en realidad en una cultura de paz. Tenemos nosotros una convivencia como normativa en la Secretaría de Educación que tenemos que revisar. Esta normativa de convivencia de centros educativos que fue normada en el 2019, necesitamos sentarnos en realidad todas las participantes en educación para que veamos en qué vamos a fortalecer el sistema educativo nacional. Desde la Secretaría de Educación hemos estado trabajando en estos momentos, fíjese, de mandar más bien psicólogos a centros educativos, no tanto uno por cada centro educativo, porque no tenemos la capacidad con tantos centros educativos, pero sí lo estamos haciendo ahorita en redes, un psicólogo para un centro educativo que nos pueda atender los 10 centros educativos que están en esa red, porque sí vemos necesario
la importancia de la formación de la parte psicomotriz, psicológica, tanto de padres de familia, de docentes y de los estudiantes. Es necesario, lo estamos viendo con muy seguidito, los problemas que usted ve, que se suicidó un niño, que mataron a un docente, que golpearon a una maestra, que un niño golpeó a otro niño. Entonces hemos notado y por eso estamos trabajando directamente en esta línea de trabajo para fortalecer la parte psicosocial con psicólogos en los centros educativos. Antes teníamos directores con un rigor y una disciplina que les temíamos. Y maestros también rigurosos y amorosos, ambas cosas. Y teníamos por escuela un maestro o maestra que se dedicaba a la orientación, en vez de psicólogo, porque es muy difícil, con el presupuesto que tenemos, contratar un psicólogo por cada una de las escuelas de los 298 municipios. Pero había una maestra, había un maestro que imponían disciplina. No sé si ahora tenemos los orientadores siempre en nuestras escuelas. Existen los orientadores, pero en los institutos directamente, ¿verdad? Pero por eso estamos fortaleciendo todos los centros educativos ahorita, como le digo, con los psicólogos directamente, que ahí sí pues la Secretaría de Educación está apoyando y fortaleciendo esta línea para que mejore esta situación en los centros educativos. Doctor Carlos Avillón. Pues mire, Renato, la situación esta solo es una chispa del incendio que hay en el país, porque esto es una crisis generalizada. Esta situación que vemos con esta maestra, que es lamentable, por cierto, pero esto refleja muchísimas cosas. En primer lugar, lo que dice la señora ministra, el problema de la familia. Aquí el padre de familia ha perdido mucha autoridad y consecuentemente la hemos perdido los maestros, porque ahora la escuela tiene que estar luchando contra una sociedad que le está atacando, está luchando contra unos padres de familia que atacan a la escuela, que culpan a la escuela por todo y nunca asuman su responsabilidad. Tenemos a un sistema legal que nos ha quitado la autoridad a los padres y a los maestros también. Ese director o maestro que habla usted con autoridad del pasado, si yo quiero ejercer esa autoridad hoy, voy a tener problemas. ¿Con quién? Con los padres, pero también voy a tener problemas con todo el sistema, todo el aparato administrativo del Estado. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos, en este caso, por ejemplo, era una falta administrativa, la hicieron penal o civil, innecesariamente. Una fiscalía que está justificando su trabajo, ensañándose con una maestra que de repente la falta no era para tanto para que la fueran a enchachar, era para que el director departamental la citara y le dijera qué pasó aquí. En vez de ir la fiscalía a apresarla, la hubiera decidido, bueno, ¿qué ha hecho la dirección departamental? Ya me citaron para una audiencia, eso era lo correcto. Aquí se violentó el estatuto del docente con esta maestra. Entonces una fiscalía que quiere aparecer como que investiga, que esto y que lo otro, pero no investiga realmente, ¿verdad? Entonces, el maestro ha perdido muchísima autoridad, la ha perdido por esa falta de apoyo que tiene de la autoridad, de esa falta de apoyo que tiene de los propios padres de familia, de la comunidad, pero también es que nosotros como sociedad nos hemos vuelto una sociedad derechista, no de derecha política, derechista de que todo es derechos. Yo tengo derechos, derechos, derechos a todo, menos deberes. Por eso yo siempre lo digo, es que yo tengo derecho a, que yo tengo derecho a esto. ¿Y qué deberes tenés? No pensamos en los deberes primero para después exigir derechos. Es que solo sabemos exigir derechos, pero no nos planteamos si estamos cumpliendo con los deberes. Entonces, esta situación, como les repito, esta maestra, son miles de maestros los que se han visto envueltos, y ya lo decía ella, lo decía usted también, esa situación. Ayer hablaba yo con un ex alumno mío que es director de un centro educativo, de una alumna que llegó borracha a la escuela, al colegio. Citó a la mamá
Y la mamá justificando a su hija, en vez de llamarle la atención, en vez de reprender, no, si yo cuando era estudiante también me tomaba mis tragos, ¿y cuál es el problema? Entonces con ese tipo de padre de familia que está justificando las sinvergüenzadas que hacen sus hijos, dígame usted, ¿qué autoridad de maestro se tiene ahí? Si va a tener que castigar al padre de familia también. Y lo que estamos viendo, y eso no solamente del sector público, en el sector privado también lo vemos, ¿verdad? ¿Cuánta consulta tengo yo diariamente de escuelas en donde alumnos que están vendiendo drogas en los centros educativos? Y la fiscalía, ¿qué es lo que dice? Usted no puede sacarlo del ambiente escolar. Antes eran 8 días de suspensión, suspenda a un alumno hoy, ahí está la fiscalía, no, que eso es ilegal. Entonces no podemos nosotros reprender o castigar a ningún alumno porque el sistema está diseñado para que le permitamos todo lo que el alumno quiera y todo lo que el padre de familia quiera. Entonces es crítica la situación. Gracias por su comentario, doctor Carlos Abellón, exministro de Educación, don Daniel Esponda. Bueno, en primer lugar, debemos de decir que la violencia para mí es inaceptable. Es decir, no debemos de recurrir a la violencia para resolver ningún tipo de problemas, y peor en el salón de clase, sobre todo en una sociedad violenta. Lo que vemos en ese video es la punta del iceberg. Es decir, las escuelas no están excluidas de lo que ocurre en nuestra sociedad. Las escuelas son un espejo, son un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad. Y lamentablemente hoy vivimos en uno de los países más violentos de Centroamérica, de América Latina. En ese contexto, las escuelas también viven lo mismo. Bueno, con la ministra Argueta trabajamos en el Técnico Honduras, y recordará usted, Renato, que hace algunos años nos asesinaron a nuestro compañero Mario Morazán en la puerta del colegio. ¿Quién lo asesinó? Otro menor de edad que era el responsable de una niña que se había sancionado precisamente por un tema de estupefacientes en el centro educativo. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo le pido aquí encarecidamente a la prensa, a los amigos de la prensa, que por favor bajen los videos de nuestra compañera maestra esposada de manos. Es una medida desproporcionada. Lo dije anteriormente, la violencia no debe formar parte del repertorio pedagógico de nuestras escuelas, pero también debemos de tener muchísimo cuidado. El otro tema que a mí me parece importante, Renato, y que se discute muy poco, es la composición de nuestra sociedad en la actualidad. La familia nuclear y tradicional que conocemos está en peligro de extinción. Y lo que vemos hoy, día a día, en los centros educativos es que esa familia de mamá y papá prácticamente no existe. Y que en el mejor de los casos es un abuelito o es un tío quien lleva al niño a matricular. O un tío. Y lamentablemente en el peor de los casos, que hoy es muy recurrente, es otro menor de edad matriculando a su hermano menor. Es decir, un muchacho que está en el colegio, que es menor de 18, que va a matricular a su hermanito de la escuela, o que está en último del colegio, que está matriculando a su hermano en 7º grado. Eso en el otro contexto. Por otro lado, otro elemento que me parece a mí que también debemos de poner en perspectiva es lo que nuestros jóvenes hoy están percibiendo a través de los medios de comunicación. Y no solamente hablo de la radio, la televisión, sino también las redes sociales. Nuestra sociedad en la actualidad es una sociedad que promueve los antivalores, Renato. Y esta es una crítica constructiva para la misma Corporación Televicentro, que también sé que hace campañas en valores. Cuando nosotros éramos niños, todos los que estamos aquí, creo que el set soy el menor, pero nuestros héroes, los héroes de la televisión, luchaban por la justicia, luchaban por la paz, luchaban contra el mal. Y más de alguno aquí tal vez jugamos a ser Superman o Batman o otro personaje de esos. Y nuestros próceres son eso. Pero lo que hoy vemos en la televisión, en las redes sociales, que el antivalor hoy es el héroe, el patrón del mal, el malo, el que tiene armas, el que hace dinero fácil. Y lamentablemente, Renato, usted lo ve en nuestras escuelas, eso es a lo que hoy muchísimos niños aspiran. En consecuencia, debemos de hacer una revisión general de lo que está haciendo nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque en la medida que atendamos esos elementos, la escuela también se puede convertir en la cadena de transmisión de estos valores. Y esto es importante, y con esto cierro esta primera participación. El hogar no se puede despojar de su responsabilidad de educar. Nosotros, los profesores y las profesoras en los salones de clase, lo que debemos de hacer es reforzar esos valores y además de ello construir conocimiento. Pero la responsabilidad número 1 de formar principios y valores
lo tiene el hogar. Ahora bien, los educadores también deben de asumir con mayor ímpetu la responsabilidad de comprender la etapa social en la que está nuestro país. Y de esas falencias, si hay en el hogar, porque lo debemos de tener claro, porque es una realidad objetiva, si en el hogar no se están inculcando esos valores, la iglesia, la escuela y la sociedad en general, debemos de hacer una gran cruzada para poder fomentar esos valores. Y yo por eso planteo siempre este tema, Renato, y lo voy a decir ahora mismo. El sistema educativo nacional, el país en general, necesita construir un espacio donde podamos construir políticas de Estado y no políticas de gobierno, para que esas políticas se puedan mantener en el tiempo. Hay que crear para mí un nuevo Consejo Nacional de Educación que tenga autonomía. El consejo que tenemos actualmente me parece a mí que no tiene dientes ni puede tomar decisiones sobre todo el sistema educativo, pero crear un consejo donde los consejeros sean electos en el Congreso de la República, así como se escoge el Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral, eso va a permitir que podamos hacer políticas de Estado. Y rescato lo siguiente, nosotros debemos de buscar mecanismos para tener a los niños alejados de la violencia. Los programas de deporte, los programas de arte, que se puedan impulsar no solamente en la Secretaría de Educación, sino también en las demás dependencias. Y una cosa importantísima, la escuela para padres. Necesitamos con urgencia que en todos los sectores de nuestra sociedad que trabajan en materia educativa, me refiero a las iglesias, a la Secretaría de Educación, al sector privado, debemos de tener escuelas para padres, porque eso va a permitir construir nuevamente el tejido social para construir una cultura de paz. Con un decreto y con una ordenanza, eso no lo vamos a resolver, Renato. Lo vamos a resolver con acciones, con medidas que tomemos como sociedad y como país. Me interesa y tengo preguntas sobre esa idea que usted promueve de las escuelas para padres. Y en el mejor sentido de la palabra, porque me parece interesante y reflexionaba. Si todos vamos a contribuir una vez cada 2 meses, yo como empresario, sabiendo que uno de mis empleados va a una escuela para padres, vaya. Esa es la contribución que yo como empresa le voy a dar al Estado. Aunque usted pierda un día laboral en mi empresa, quiero que usted construya la célula de la familia. Vaya a esa escuela para padres. Solo estoy elucubrando un poquito, así lo califico, elucubración, pero es interesante. Doctor Marlon Escoto también fue ministro de Educación. Su planteamiento ante este escenario y miles de escenarios diarios que ocurren en nuestro país. Bueno, hay una cifra de UNICEF que establece que el 61% de la población hondureña añora la vieja escuela a la que algunos de nosotros asistimos. Eso significa que de alguna manera este alto porcentaje reconoce que en esa transición hacia la protección de la niñez y la juventud, que ha sido una corriente global que llegó a Honduras, en cuanto a la protección en circunstancias, edades y protocolos en relación a, no solo en el entorno escolar, sino también en otros entornos. Hay países que están revirtiendo de alguna manera. Si uno revisa países como Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, han cambiado esto que estamos viviendo ahora nosotros, que llegó como una moda desde Europa, principalmente promovida por Naciones Unidas. Estos países ya están hablando de replantear en devolver la autoridad al aula. Y devolver la autoridad al aula no significa la agresión física de ninguna manera, pero sí reforzar estos protocolos que permitan reequilibrar o equilibrar, según la pregunta que usted estaba haciendo, esta relación entre la familia y el representante del Estado en el aula, en este caso los profesores. ¿Por qué es importante replantearlo? Porque la sociedad en general sigue creyendo y teniendo confianza que en el aula va a pasar algo más que crear conciencia crítica
o aprender sobre fluidez de pensamiento. La sociedad sigue pensando que los centros educativos van a colaborar con la familia, aunque estemos diciendo que las familias son las responsables de los valores, de cómo relacionarse. Cuando una familia decide que su niño vaya a la pre-básica, a la preescolar, entre otros objetivos es que aprenda a socializar, más ahora que 1 o 2 niños en las familias son de 1, 2, 3 niños. ¿Dónde inicia? Inicia en la escuela. Entonces las familias apuestan porque sus niños vayan a la prebásica y empiecen a socializar, a comunicar, a poder relacionarse con los demás. Pero en la medida que avanza el sistema, principalmente entre sexto y séptimo grado, se generan estas irrupciones de comportamientos, de roles de la niñez y la juventud, que no solo tienen efecto en la familia, ya lo decía el exministro Esponda, 1/3 de los niños, niñas y jóvenes que asisten a la escuela pública provienen de familias monoparentales. Cuando bien les va, el abuelo, un tío y hasta un vecino. Entonces, estamos hablando que la sociedad en general, a pesar de que los roles están bien establecidos, sigue creyendo que la escuela es un espacio de protección social, y realmente lo es. Sigue creyendo que la escuela es un espacio de promoción de valores, y aquí se ha discutido que hay que enseñar sobre valores, sobre conductas, sobre actitudes, que deberían de estar en la familia, pero la población le sigue apostando a la escuela como un espacio de protección social, y ahí tenemos que converger como sociedad en devolver la autoridad y el liderazgo a los profesores en aula. Otra frase que me ha impactado: devolver la autoridad a la escuela. Ya me van a responder, esto no viola los derechos del niño que promovió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y que lo aprobó el Congreso Nacional. Nadie está hablando de devolver la autoridad como castigo, como violencia del maestro hacia el alumno, pero que imponga la autoridad, que la ha perdido el maestro. Vamos a profundizar sobre ese tema. Y unos datos que ojalá sirvan para concienciar a todo mundo en Honduras. Francia 2023, profesora asesinada por un estudiante. Y no habría que irnos tan lejos geográficamente, si aquí ocurrió en el colegio de don Daniel Esponda, el técnico Honduras, y el suyo también. En el Instituto de Zacapa, en Santa Bárbara. Recientemente en Cofradía, el director de Cofradía, claro. El profesor de Amapala, de una comunidad de Valle. Hay muchos elementos para poder discutir este tema de la violencia, que es un problema estructural. Cuando ya un niño mata a un maestro, es que la escuela y los profesores perdieron la autoridad. ¿Queremos que esto siga así? Pero ¿quién la perdió primero? Es la pregunta. ¿Sí? Para que eso haya llegado a la escuela, tuvo que haber ocurrido primero en casa. Que eso es lo que hay que tener claro, Renato. Ahora, si como país comprendemos que tenemos un problema estructural desde el punto de vista sociológico, es decir, tenemos un problema, como bien lo dice el doctor Marlon, que 1/3 de nuestros estudiantes no son llevados a la escuela por papá y mamá, eso es un problema. Y si es un problema, lo tiene que atender el Estado. Y debemos de generar mecanismos que garanticen la protección de esos menores. Ahora bien, Renato, el otro tema que es importante también es el tema económico. Mira, a mí nunca se me va a olvidar en una clase de sociología en el Técnico Honduras, donde yo les estoy dando consejos a los muchachos y orientándolos en este tema de la cultura de paz. Y había un estudiante que nunca había participado en clase, Renato, ya estábamos terminando el año. Y me dijo, no voy a utilizar las palabras que él dijo, pero me dijo, profesor, todo eso que usted está diciendo es mentira. Me sacó el cálculo de cuántas horas yo trabajaba, sabía cuánto era mi salario, y me dijo, yo eso lo puedo resolver en una vuelta. Ya sabemos qué tipo de vuelta. Sí. Entonces, realmente sentí miedo. Es la única vez que yo he sentido miedo en un salón de clase. Yo le dije, sí, pero entre todo lo que le dije, que estaba el salón de clase completo, le dije al muchacho, sí, pero anda la vía prestada. 20 días, 15 días después, en un enfrentamiento con la policía,
ese muchacho perdió la vida. ¿Y qué fue algo de lo que a mí más me marcó de lo que me dijo ese estudiante? Me dijo, sí, pero si me matan, mi mamá o mi pareja, no recuerdo exacto a quién se refería, va a quedar protegida. Es decir, si la familia nuclear, si la familia tradicional está rota, alguien tiene que llenar ese vacío, porque los vacíos en la sociedad siempre son llenados por algo más. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo por eso antes de ser ministro, cuando fui ministro y lo sigo insistiendo ahora, necesitamos construir un gran pacto para el sistema educativo. Que las contradicciones políticas de los adultos no impacten en la vida de nuestros estudiantes y del sistema educativo. Pero además de eso, necesitamos madurar como sociedad y la élite política del país necesita madurar para comprender que cada ministro y cada ministra de Educación que pasa por esa cartera aporten algo a la Secretaría. Algunos mucho, otros de manera más modesta, pero todos aportan algo. Y que debemos de acompañar, independientemente del partido político al que pertenezcan las autoridades, debemos de acompañar esa administración de la Secretaría de Educación, porque nos estamos jugando, Renato, el futuro, el presente, no solamente de los niños y de las niñas, sino de todo nuestro país. En ese contexto, yo felicito a usted y a la producción de poner en perspectiva este tema más allá de lo que ocurrió con esta compañera, sino de poder analizar con profundidad qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y hay otro elemento, a mí me parece que es muy importante que lo debemos de discutir, es la formación de nuestros docentes. ¿Por qué? Porque este tema de la violencia, que hoy es una realidad que nadie puede ocultar, debe ser también un eje central de la formación de los educadores en las universidades que forman docentes, fundamentalmente en nuestra universidad pedagógica, que es nuestra casa formadora. Y además de ello también, en la formación permanente de nuestros docentes, estos temas deben de formar parte. ¿Y por qué yo planteaba, Renato, el tema de la escuela para padres? Debemos de identificar en conjunto un trabajo en equipo, madre, padre o los responsables del estudiante, algunas acciones que nos deben de despertar alertas. ¿Por qué? Porque muchas veces el niño, el joven, pasa más tiempo con el profesor que en el hogar. Cuando uno mira una actitud sospechosa de un estudiante, sin el ánimo de ser inquisidor, uno debe instalar ya una comunicación con las madres y los padres de familia. Pero aquí el profesor Savión lo ha dicho claramente. En muchas ocasiones, cuando yo era niño, si un profesor mío, una profesora mía, le ponía una queja a mi mamá, yo sabía que estaba en problemas. Pero hoy lo que vemos es que muchos padres de familia o responsables de padres de familia, cuando un educador ve una conducta que no está acorde con lo que debe ser un estudiante, en vez de buscar la ruta para resolver esos problemas, se ponen del lado del estudiante contra el profesor. Y en la mayor de los casos, nosotros los educadores, cuando hacemos un llamado de atención, es porque ya hemos identificado algo que posiblemente se puede salir de las manos del propio educador y de las manos de los responsables de los estudiantes. En Francia, en 2023, una profesora fue asesinada por un estudiante. El caso de Dominique Bernard conmocionó a Francia. Aunque no se trató de una agresión del maestro al alumno, reabrió el debate sobre la pérdida de autoridad del docente y creciente violencia en las escuelas. Corea del Sur en el 2023, el suicidio de una maestra de primaria, ¿saben qué? Desencadenó protestas nacionales. Miles de docentes denunciaron en Corea del Sur en 2023 padres excesivamente agresivos, alumnos sin disciplina, falta de respaldo institucional y miedo permanente a las denuncias. En Corea del Sur en el 2023 fue uno de los debates educativos más grandes de los últimos años. Y hablamos de Corea del Sur. Claro. Y hablamos de Corea del Sur. Estados Unidos, en varios estados se han viralizado videos donde estudiantes golpean maestros, maestros golpean estudiantes, profesores son arrestados por agresiones físicas. ¿Saben qué ha ocurrido en Estados Unidos? Estos casos han generado reformas en protocolos disciplinarios y capacitación docente.
Hoy podemos ser un país poco desarrollado, pero los problemas que tienen los profesores, los maestros y los estudiantes se dan en el primer mundo también. Bueno, en las escuelas en Estados Unidos hasta detectores de metales hay en las entradas. Para que tomemos decisiones, ministra, para que tomemos decisiones. Si no, se le van a ir los 4 años resolviendo problemas cotidianos, recurrentes e históricos, sin dejar huella. España, cada año se registran centenares de denuncias por agresiones contra profesores. Organizaciones docentes hablan del llamado síndrome del profesor desautorizado. Eso está pasando aquí en Honduras. Profesor desautorizado. Entonces, y el síndrome de los niños de cristal. Ese es el otro punto. El síndrome de los niños de cristal. Que no se les puede ver con el menor reproche. Y lo que decía Daniel, el papá normalmente se pone del lado del niño o del hijo y no le da la razón al maestro, y el maestro es el culpable. Entonces, eso desautoriza a los maestros. Yo lo viví varias veces y me tuve que enfrentar a padres de familia. Una vez recuerdo un caso, ¿va?, de un muchachito que me lo llevaron a la dirección. Yo le llamé la atención y le dije, volvés a hacer eso y te vas 5 días de la escuela. Al siguiente día llegó el papá a reclamarme que por qué yo había dicho eso. Porque está en la ley, le digo, aquí está en el reglamento y está en el contrato que usted firmó. Acuérdese, me dice, que yo soy abogado, yo soy geógrafo, ¿y qué? Le digo. A mí no me venga a amenazar con títulos, le digo. Venga con la ley en la mano, yo tengo la ley en la mano. Y esta sanción, a pesar de que a usted no le parezca, usted lo puso en su firma en el contrato, usted lo aceptó, le digo. Si no lo acepta, pues lléveselo para otro lado, le digo. Pero ese tipo de autoridad es la que nos la han quitado a los directores y a los maestros. Es que ese es el problema. Ese director que usted menciona, el Tunco Cáceres, famosísimo del Instituto Vicente Cáceres, ese imponía disciplina. Había autoridad en él, porque había una autoridad arriba que lo respaldaba. Pero ahora no tenemos eso. Mire usted, esta fiscal o este fiscal no sigue el procedimiento que dice la ley en el caso de esta maestra. Ya el director departamental la había citado a la maestra para investigar qué había pasado. Pero no, la fiscal viene y ordena que se le detenga. ¿Por qué? ¿Por qué esta fiscal o este fiscal, por qué no se informa primero? ¿Qué está haciendo la autoridad superior, en este caso, el director de la escuela? O el director distrital, aunque los directores distritales no tienen autoridad ejecutiva, ellos son organismos de asesoría, lo dice la ley. Entonces, del director del colegio, el director departamental. ¿Qué estaban haciendo? Investigar primero, óigame, en este caso que hemos tenido conocimiento, ¿qué ha pasado? Pero no, da la orden. Eso es denigrante para un maestro, y a todo el mundo tiene miedo ahora que lo vayan a enchachar hasta por una mala mirada. Y ocurre en otros países, con un poquito más de avance tecnológico y económicamente con más fortaleza que el Estado de Honduras. Les hablaba del síndrome del profesor desautorizado. Otro detalle, lo que citaba Daniel. Estas son consecuencias, esos hogares monoparentales que tenemos, pero este es un efecto y una consecuencia de la emigración. Todo ese montón de niños abandonados que solo viven con la tía o con el abuelo o con la abuela y todo eso, todos esos niños es que los papás emigraron. Hay colegios en Tegucigalpa que cerraron porque la morosidad que arrastraron fue tal que no les permitió seguir operando. Y la morosidad se generó porque los papás se fueron, mandaban dinero para pagar la colegiatura, y los hipotes, en vez de pagar la colegiatura, se comían el dinero a comprar el último celular y toda la cosa. Esa escuela llegó a tener 80% morosidad y tuvo que cerrar, consecuencia de la migración. Pues les hablaba del síndrome del profesor desautorizado en España, que generó un debate acerca de la pérdida de autoridad del maestro, excesiva judicialización y poca participación de los padres. O sea que nuestros problemas son parecidos a los del primer mundo. México
Han ocurrido varios casos donde maestros fueron detenidos por agredir alumnos. Lo interesante es que los sindicatos han sostenido una postura similar a la que hoy se escucha en Honduras. La violencia no puede justificarse, pero tampoco puede ignorarse la creciente indisciplina escolar. Y ojalá que hayan millones de padres de familia escuchando este Frente a Frente hoy. Internalicen y comprendan. Solo permítame unos segunditos porque tengo que ir a una pausa comercial, terminar con esto y luego seguimos con el debate. Además, tiene un compromiso la ministra. Le sugeriría que se quede esta hora porque le aseguro que usted va a decir no, el Estado donde el ser humano es un elemento fundamental me puede ayudar a estar estos 4 años dejando huella, no solo a resolver problemas cotidianos que pasan en las escuelas. En Argentina también ha habido casos muy mediáticos de cachetadas, empujones y agresiones verbales entre docentes y alumnos. En varios de ellos, los jueces privilegiaron sanciones administrativas antes que penas privativas de libertad dependiendo de la gravedad de los hechos. Pero este caso de Corea del Sur me llamó la atención. Este caso de Corea del Sur, que ojalá esto que ha pasado con la maestra de Yoro termine convirtiéndose en un debate nacional. Los maestros salieron a las calles y decían, no pedimos permiso para golpear alumnos, pedimos herramientas para enseñar. A todos los noveleros que les gustan las novelas y las series de Corea del Sur, esto pasó en el 2023, ahí en Corea del Sur, 2023. Salieron los maestros a las calles. No pedimos permiso para golpear alumnos, pedimos herramientas para enseñar. Un debate que, de alguna u otra manera, transformó cualitativamente la educación en Corea del Sur. Y aquí lo que yo estoy percibiendo esta mañana es que todo mundo coincide que el maestro perdió autoridad. El mismo Estado le quitó la autoridad. Y que todos están en desacuerdo con los castigos físicos, todos aquí. Quizá yo no. Tampoco un puñetazo a la cara. Son necesarios. Yo la faja y la varía y hincar. Eso. Hay niños que lo piden, que yo deseaba tener la autoridad para ponerlos en su lugar, ¿verdad? Pero Honduras necesita... Ahí es donde ocurre el ciclo de violencia, cuando un profesor ya pierde la paciencia. Y yo solo le quería decir una cosa breve, Renato. Yo quiero felicitar a la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, porque le hizo comunicado y en el primer punto rechazan la violencia y no están de acuerdo con la acción de la maestra. Correcto. Es decir, que el propio gremio reconozca que la violencia no es el camino y que no está de manera desmedida defendiendo lo indefendible, me parece correcto. Pero además también la solidaridad con la maestra, la desproporcionalidad de lo que yo hablaba. Las organizaciones magisteriales también están apoyando a la maestra. Porque como bien lo decía al inicio del programa, esto solo es la punta del iceberg. Sí. Hay que ver qué más hay abajo del agua. Entonces necesitamos recuperar respeto, disciplina, respaldo institucional, participación de los padres y reglas claras. Y yo aquí lanzo otra pregunta. Honduras está viviendo la misma crisis de autoridad docente que ya enfrentan países como Corea del Sur, España y Francia. No es un problema exclusivo de nosotros, pero allá ellos cómo lo resuelvan. Ya les dije lo de Corea del Sur. Aquí ella tiene que dejar huella como secretaria de Educación. Tengo preguntas directas para el penúltimo secretario de Educación. ¿Quién fue el penúltimo secretario de Educación? Arnaldo Hueso. El penúltimo. Ah, perdón, yo soy el penúltimo, es cierto. El profesor Jaime estuvo 55 días, ¿cierto? Daniel Esponda. Antes de ti estuvo Arnaldo Hueso. Sí. Pero antes de Arnaldo, antepenúltimo, en esa categoría la voy a poner, aunque no lo fue estrictamente así. No, dije, hace mucho tiempo ya. Marlon Scott. Más de 10 años. No, porque pero todavía es oportuno que hace varios años haya sido ministro. ¿Sabe por qué? Por la pregunta que le voy a formular. Y no digamos a la actual ministra. El antepenúltimo fue el profesor Marcial Solís. Marcial Solís. Marcial Solís. Y antes fue él. Y antes no, la doctora, también estuvo la doctora Rutilia. La doctora tuvo Rutilia. Pero mejor todavía que usted ha estado antes de ellos. Como no los tengo, ustedes
el más viejo de haber estado en esa secretaría. Y la pregunta calza con el año en que fue secretario. Así que después de la pausa venimos con preguntas directas, señora secretario de Estado en el despacho de Educación, Ivette Argueta, al igual que a Carlos Avión. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. Aquí están los 3 pilares donde está la educación de nuestros hijos. Analícenlos. Número 1, la educación en la casa de los padres. 2, en la calle es la policía. 3, en la escuela es el maestro. Juzgue usted dónde se perdió el control, allí está el problema. Soy profesora jubilada y no justifico la violencia física y verbal. Buenos días a todos en el set. En ese caso la maestra faltó el respeto a la niña. Tengo 50 años y un maestro que tuvimos en 4º grado. Así era, pero no dijimos nada en ese tiempo. Claro, los castigaban con chilillos, como le decimos en el pueblo, y la maestra usó las manos, ya es un abuso. Todo maestro debe seguir los parámetros disciplinarios y no tomarse las cosas como personales. Acudir a la dirección y poder hacer el llamado de atención y enviar un oficio al padre de familia sobre el comportamiento del niño. La verdadera educación empieza en el hogar. Si los padres no están preparados para tener hijos y educarlos, deberían de analizarlo, opina este televidente. Sí es necesario que mande psicólogo, pero también teníamos profesores rigurosos. También estaban los padres en la casa que ponían disciplina en la casa y no solo eso, le daban su castigo en la escuela y también en la casa cuando uno se portaba mal. Los valores morales son muy importantes, los alumnos tienen un pésimo vocabulario y el docente les llama la atención, pero igual los alumnos no hacen caso. Más mensajes. Les saluda Marta Pineda, maestra orientadora jubilada. Como sugerencia para futuros programas sería valioso considerar la participación de alumnos y alumnas como expositores. Existen estudiantes con un alto nivel de madurez y una perspectiva cercana sobre las problemáticas que enfrentan los adolescentes, lo que les permite aportar reflexiones importantes sobre el origen de estas situaciones y posibles estrategias para abordarlas. Asimismo, es fundamental fortalecer los departamentos de orientación y consejería mediante la incorporación de profesionales debidamente capacitados en el área. De igual forma, sería conveniente crear plazas específicas para psicólogos que brinden atención especializada dentro de esos departamentos, contribuyendo al bienestar emocional y el desarrollo integral de la comunidad educativa. Finalmente, es importante implementar acciones orientadas a mejorar la seguridad en los centros educativos, garantizando entornos seguros que favorezcan el aprendizaje y la convivencia. De igual manera, dice este televidente, bueno, tiene más texto, es una delgada línea ese tema. Por un lado, los docentes están a la intemperie de amenazas de estudiantes que viven en caos emocionales. La indisciplina suele ser el síntoma de problemas subyacentes, violencia familiar, droga, desintegración familiar, trastornos de aprendizaje, acoso sexual, físico o problemas de salud mental. De igual manera, no se justifica la acción de la docente. Se debe generar programas y proyectos de convivencia personal para tratar el tema socioemocional dirigido de manera diferenciada al docente, al alumno y al padre de familia. Los padres de familia no están asumiendo su rol en el sistema educativo. En cuanto a la maestra, no debieron ponerle las chachas y creo deben crear leyes para esos alumnos que llevan drogas al centro educativo y que son súper malcriados. Sancionar a los padres o encargados, pongan orden ya antes que esto se descontrole más. La mayoría de los maestros desconocen la ley y por lo tanto no saben aplicarla. ¿Qué hizo las autoridades del centro? ¿Qué pasó? Se hizo la vista gorda. Son algunas de las opiniones a través de WhatsApp. Sigue escribiendo 9773-6065. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad.
Tengo preguntas específicas para la actual secretaria de Educación y para los exsecretarios relacionadas con el tiempo que desempeñaron ese cargo. Y me gustaría que fueran así, bien concretos, bien concretos. Y además, agradezco todos los mensajes que estoy recibiendo y que aportan a este debate que hoy tenemos en Frente a Frente. Secretaria, como lo ve, como lo escucha aquí, todos coincidimos en que golpear a un estudiante es inaceptable. Es inaceptable. Pero, ¿qué herramientas concretas tiene hoy un maestro cuando un alumno lo insulta, lo desafía o altera permanentemente una clase? ¿Qué herramientas tiene el maestro? ¿Las tenemos? Una respuesta concreta. En realidad, pues, como estábamos hablando, nos limita mucho, ¿verdad? No podemos nosotros directamente llevar a un niño a una sanción. Directamente puedes llevarlo al director del centro educativo cuando uno esté en el aula, y el director del centro educativo lo más que puede hacer es llamar al padre de familia. Pero sí tienen herramientas, ¿no? Claro que sí. Procedimientos. Tenemos procedimientos que llevar. Mire, Renato, lo que le quería comentar también, lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Educación es fortaleciendo la educación en valores con los lunes cívicos. Tenemos la parte cívica también, ¿verdad? Lo que es cantar el himno nacional todos los lunes, para no perder esa línea del civismo de nosotros. Los lunes cívicos, que hablamos de valores, un valor al mes, y cada 15 días estamos haciendo la ruta nosotros como Secretaría de Educación en todos los centros educativos. Y también tenemos, mire, el manual de implementación de programa de escuela para padres, madres de familia, tutores y encargados. Este es el manual que nosotros estamos utilizando para las escuelas de padres, que del mes de marzo se mandó ya los lineamientos, y este es el material que se está usando en los centros educativos. Lamentablemente, como estábamos diciendo, muchos padres no llegan porque muchos niños también no tienen sus padres con ellos. Dependen también o viven con un abuelo, con un tío, y esto nos está afectando también que lleguen los padres de familia o los encargados a los centros educativos. Mire, la temática, la área que estamos tomando es familia y escuela, educación integral de la sexualidad, que es un tema que no se puede tocar en los centros educativos también, por eso lo tomamos en la escuela para padres. También tenemos fortalecimiento en valores y cultura de paz. Estas son las 4 áreas temáticas que tocamos nosotros en la escuela para padres. Pero sí tenemos un manual, ¿verdad?, de escuelas para padres que lo estamos implementando desde el mes de marzo en nuestros centros educativos. ¿El Estatuto del Docente protege suficientemente la autoridad del maestro o solamente establece sanciones para él? Tiene derechos y tiene deberes también, el Estatuto del Docente. Si no tiene la respuesta concreta, yo entiendo, hasta hace unos 5 o 6 meses, Secretaría de Educación, ¿cuántas denuncias recibe cada año la Secretaría por agresiones o amenazas contra los estudiantes? Llegan a las direcciones departamentales más directamente, ¿verdad? Pero una cifra exacta en este momento no tendría. ¿Los directores realmente respaldan a los maestros cuando enfrentan problemas graves de disciplina? Pues no es que los respaldamos, pero sí nosotros están directamente ellos pendientes y llevan directamente, pues, más que todo, como le digo, la importancia aquí es llamar al padre de familia, y es muchas veces, como bien lo decía el licenciado Savillón, el padre de familia viene directamente más bien a defender a su hijo, no a apoyar todo el trabajo que el docente está haciendo por valorar a sus hijos. ¿Considera que el sistema disciplinario escolar funciona o ya perdió capacidad para corregir conductas? Hemos perdido la capacidad. Creo que estamos en el momento de que ahorita la ley de convivencia estudiantil tengamos que sentarnos ahorita, y todos los que somos entes que trabajamos en el sistema educativo nacional lo revisemos y mandémoslo al Congreso Nacional para que podamos tener una convivencia en paz y en familia. Esta pregunta y respuesta son básicas. La anterior pregunta. Ella me dice que en efecto los maestros sí perdieron la capacidad o legalmente el espacio para corregir conductas. ¿Qué mensaje le envía a la Secretaría? No, ¿qué mensaje envía hoy usted como Secretaria de Educación a miles de maestros que sienten que cualquier reacción puede terminar en un proceso penal, como le está pasando a esta maestra? Lamentamos, Renato, en realidad lo que ha pasado a la compañera docente, ¿verdad?
Más que todo, Renato, no es tanto para los docentes, sino que la Secretaría de Educación quiere que volvamos a estar este trinomio, ¿va? Docente, padre de familia y estudiante. Yo creo que es fundamental que regresemos a esta unión. Tenemos que estar los padres de familia y los docentes de la mano, porque es así como vamos a mejorar todo el sistema educativo nacional. Y también la ayuda importante de los alcaldes como autoridad de cada municipio. Es muy valioso todo el aporte que los alcaldes hacen, e incluso cuando hacen los congresos de padres de familia, donde los alcaldes llegan, y eso es importante también, toda esa línea para mejorar. Respuestas concretas, gracias. Igual para el exministro de la Secretaría de Educación, ¿en qué momento comenzó Daniel Esponda a deteriorarse la autoridad del docente dentro de las aulas? Bueno, es que hay muchas etapas. Primero, el estatuto del docente y los propios reglamentos de los centros educativos tienen los mecanismos para atender estos casos. Pasan primero por llamados de atención verbal, posteriormente a los departamentos de consejería, es elevado a la dirección del centro educativo, y cuando se sale de las manos del centro, a la autoridad municipal, distrital y departamental en su caso. Pero ¿qué es lo que ocurre, Renato? Aquí es una de las primeras partes. Hemos tenido en alguna etapa de nuestra historia sistemas de evaluación muy permisivos. Es decir, en alguna medida, los mecanismos de evaluación fueron un instrumento donde los docentes tenían algún control. Lamentablemente, en algunos tramos, se convirtió casi en un instrumento coercitivo. ¿Por qué? Porque la evaluación de las competencias, de los conocimientos, no debe ser una condicionante en el tema de la disciplina. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Renato, que hay que reconocerlo, nuestro país, en la primera década del 2000, en la última década de los 90, el sector educación era un sistema muy convulso. Y eso generó también unas campañas de desprestigio contra el sector educación, sobre todo contra los educadores. Que ahí hay responsabilidades compartidas entre los gobiernos y nosotros los educadores. Y por último, Renato, es comprender la etapa en la que estamos. Es decir, sí, hay que hacer escuela para padres, pero no solamente para padres. Hay que identificar quién está a cargo de ese niño. Y por otro lado, que lo discutíamos en la pausa con el doctor Escoto, que me parece a mí que es importante, y el maestro Savión lo ha dicho, y la ministra lo sabe, hay que hacer una revisión del Código de Familia y de la Niñez. ¿Por qué? Porque hay que tomar algunas medidas correctivas que tengan sustento legal. ¿Por qué? Porque si usted toma una determinación en un centro educativo, pero contraviene lo que tiene en la ley, entonces ocurre lo que está ocurriendo en esta coyuntura. Desautorizamos al docente. Entonces, cuando usted toma una medida disciplinaria, pero llega un fiscal a contravenir la instrucción que usted ha dado en el centro educativo, usted, como lo diríamos en el web popular, quedó manos arriba. Queda en indefensión. Muy bien. Entonces, esto más, Renato. Y esto lo debemos de decir con claridad, que es delicado. Hay zonas del país donde ni siquiera la policía ingresa. Y los únicos que ingresan son los educadores. Y esos educadores están expuestos a la realidad violenta de esa comunidad. Poner disciplina en esos centros educativos es una situación muy compleja. Es donde los programas alternativos y los programas estatales deben de llegar a través de otros mecanismos, como el tema del deporte, como el tema de las artes, y desde luego que hay que resolver un tema que es fundamental, es el tema económico. Hoy, para muchos adolescentes, lamentablemente, la escuela dejó de ser atractiva por diferentes razones económicas. Y la vida fácil y la vida de la violencia ha encontrado nicho. ¿Estamos formando estudiantes con derechos, pero sin deberes en este momento? No solamente estudiantes, estamos formando hijos con derechos, pero sin deberes en casa. Que esa es la otra cosa que tenemos que tener en perspectiva. Y mire, yo estoy... Si en casa no tienen deberes, no esperemos que tengan deberes en la escuela. Por supuesto. Correcto. Esa es la respuesta. Tareas fundamentales. ¿La Secretaría de Educación ha dejado solos a los maestros para usted? Pienso que no, pero debemos de estrechar más la relación. ¿Qué mal hizo el Estado? ¿Qué hizo mal el Estado para llegar al punto en que nos encontramos hoy? Desacreditar la carrera docente. El Estado es el responsable de haber desacreditado la carrera docente. Ya hicimos el ejercicio. Después del doctor Marlon Escoto hubo como 3, 4 ministros, 5 ministros de Educación más. Hace 20 años era impensable ver escenas como estas, Marlon. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió?
Bueno, cambia el perfil de los padres, la configuración de las familias y también como nos arrolló el globalismo, como le llaman algunos, en términos de derechos. Y el tema de derecho de niñez y juventud se impuso en Honduras a tal grado que antes se acudía a la relación familia con centro educativo y ahora el padre acude a la fiscalía. Entonces se desnaturaliza la posibilidad de hacer la corrección sobre la marcha, porque todos esperamos que si alguien comete una falta, esa falta sea corregida sobre la marcha, que el niño y el joven continúen, entren en un protocolo, pero hoy las familias reaccionan primero en la denuncia a la fiscalía que en el acompañamiento de su niño en la reinserción dentro del centro educativo. Entonces tenemos una competencia complicada donde el director o los profesores están prácticamente desautorizados, cuando el padre privilegia la vía judicial, porque no es el director del centro ni la Secretaría de Educación quien hace la denuncia en la fiscalía, es el padre de familia. Entonces, mientras la Secretaría de Educación busca el camino de la reinserción, de la corrección sobre la marcha, que debe ser lo natural, y el avance del aula, el padre acude a la denuncia en la fiscalía por maltrato, por temas de derecho. Entonces, se anulan los esfuerzos de la Secretaría de Educación del Estado en este caso y del otro ente del Estado que garantiza los derechos, en el caso de la Fiscalía de Protección de la Niñez, en lugar de complementarse. Entonces, perdemos la posibilidad de que el centro educativo y la familia converjan en la reabsorción, en la corrección y en la mejora de este escolar que tuvo un comportamiento inadecuado. Pero también en el caso del profesor, porque cuando el profesor es expuesto directamente por la vía judicial y no dentro de un protocolo de mejora continua, de reubicación, que era lo que pasaba antes, los profesores se reubicaban, se enviaban a otro lugar. Entonces se desatiende la posibilidad de que la escuela lo reabsorba y pasamos al linchamiento público prácticamente. Sí, ¿el problema está en la escuela o comienza dentro de la familia? Yo creo que la respuesta aquí ha estado muy clara. La respuesta o el problema está en la escuela o comienza dentro de la familia. Yo lo tengo clarito, sí, ya lo han respondido ustedes. Ya lo han respondido ustedes. En la familia. Ese es el gran desastre que tenemos en Honduras en este momento. Padres que nos están viendo de todo tipo, responsables e irresponsables. Esta reflexión va para los padres irresponsables. La pérdida del respeto hacia el maestro refleja una pérdida de autoridad en toda la sociedad. Marlon. Definitivamente, porque ya se dijo aquí al inicio que la escuela es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Todos los días cuando hay clases, ahora hay vacaciones, se mueven 1.8 millones de niños y jóvenes a los centros educativos. Esa es la misma cantidad de personas que van de vacaciones cuando hay jornada de Semana Morazánica y todo, y el Estado despliega una cantidad de personas para proteger a ese 1.8 millones de turistas. Y usted pregunta, ¿cuánto hacemos como Estado para proteger todos los días la salida de un niño a encontrarse con un bus o caminar hacia un centro educativo, ese entorno, ¿no?, de riesgo, como ya se ha comentado aquí, que en Honduras hay zonas con círculo rojo, donde, como decía el exministro Esponda, son controladas por los profesores. Bueno, yo tuve muchas experiencias de llamar primero a los profesores para luego ingresar a muchas zonas de aquí cerca, aquí atrás de Televicentro, ¿no? Entonces, el entorno también condiciona lo que estamos diciendo. ¿Quién acompaña la seguridad en el entorno educativo, en el desplazamiento? Porque ¿de dónde vienen los escolares? Cuando usted está frente a 20, 25, 30 niños en una zona suburbana de Tegucigalpa, tiene 25, 30 historias familiares.
Y algunos dicen, no estoy obligado a comprender el entorno, yo soy profesor de matemática. Entonces, necesitamos un perfil de un profesor ranger, que además de matemática, español, de ciencia, comprenda de entornos en riesgo, de violencia, y que en esa mochila este profesor sea capaz de llevar respuestas no solo en el área que enseña, sino en una especie de interventor social de acompañamiento de personas en riesgo. Aquí es donde se junta la familia y el Estado, porque la familia es responsabilidad de quienes la conforman, pero la educación es responsabilidad del Estado. Pero en general, ambas entidades construimos la sociedad, construimos el Estado de Honduras, y es una responsabilidad de país, de seguridad, de los que trabajan con el tema de los alimentos de los niños, su seguridad, los entornos, quienes mantienen los centros educativos. En estos días que se ha hablado tanto de personal de servicio civil en los centros educativos, hay muchos centros educativos que el único orientador que tienen es el guardia, que los recibe, que ya los conoce, y es el que tiene información de quién entra, quién sale. A ese nivel llegamos de desconfianza de alguna manera entre la protección de la niñez a través de las estructuras a las que nos hemos sumado, producto de toda esta ola global, y la realidad que viven niños y niñas que provienen de estos entornos complicados. ¿Me abren la toma? Ya, parezco yo profesor, pero por cuestiones de tiempo, solo me levantan la mano si están de acuerdo o no. Hoy los maestros tienen más miedo de corregir que los estudiantes de irrespetar. Así estamos, Honduras. Y esta es una distorsión que nos puede hacer fracasar como Estado. Otra, estamos formando estudiantes que conocen perfectamente sus derechos, pero desconocen sus responsabilidades. También. No las desconocen, las conocen, pero las obvian. Claro. Y no hay mecanismo de presión para que las cumplan. Y también esta, con levantar la mano, envían un mensaje fuerte y directo. Debe volver la educación en valores como asignatura obligatoria. Hago una... Es que ahí tenemos un tema. Ah, bueno, pero después de la pausa comercial. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Más mensajes en WhatsApp. Escriben los televidentes: el sistema educativo actual promueve la mediocridad en los alumnos, justifica la irresponsabilidad de los padres de familia y castiga la labor de docentes. Algunos alumnos avanzan al siguiente año académico sin tener las competencias debido a la permisibilidad en el sistema de evaluación y complacencia de los padres de familia para que finalmente el Estado promueva falsas estadísticas de 0 reprobados. Televidente opina: este programa es para más tiempo, dice, hay miles de casos que las autoridades lo deben saber, por lo que se mira la maestra está sola con el problema cuando hay un problema de indisciplina. Se remiten a orientación, consejería. Claro, antes lo tiene que saber los padres de familia. Hoy en día el portón del colegio o escuela, los alumnos ni saludan a los maestros. Feliz día, espero que en los centros educativos contraten maestros egresados de pedagógica y no pedagogos para impartir clases de la especialidad. Luchemos por la calidad educativa, opina este televidente. Desde que la política metió sus manos en la educación, se perdió la autoridad docente porque los puestos del docente son los políticos que los tienen. Luz, porque ya, mire el reloj y estamos contra el tiempo. ¿Saben ustedes que muchos préstamos que nos vienen de los organismos multilaterales de crédito nos condicionan
a ciertos comportamientos, conductas y políticas públicas en la educación que no deberían ser inherentes para Honduras. Pueden resultar en Suecia, pueden resultar en esos países felices, en los nórdicos, en los bálticos y en todas esas regiones. Pero me ha llamado la atención un debate interno cuando estábamos en la pausa. Muchas veces los préstamos que le vienen a Honduras, porque siempre andamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, implorando más dinero para el Estado, porque no generamos riqueza lo suficiente, vienen condicionados a políticas públicas que son para países más desarrollados, pero que cuando nos las imponen, lo que hacen es crear vacíos que repercuten en este comportamiento que estamos viendo ahora, tanto de padres de familia como de alumnos que van a la escuela. Pausa y volvemos. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. No, pero hay que decirlo. Yo conozco a Arnold Burgos, si fue compañero mío aquí en Televicentro hasta hace poco. Es periodista, ¿no? Arnold es diputado, es periodista, sí, es diputado. Y es el presidente de la Comisión de Educación. Arnold, con todo respeto, debe buscar a todas estas personas o a otras. Porque decir así, tajantemente, deben sancionar a esa maestra, es un criterio bien absoluto. Bastante absoluto. Tienes tu criterio, te lo respetamos, pero que debe merecer, no, que debe ser ponderado. El problema se queda resuelto simplemente al decir sancionan a esa maestra. Tenemos un problema estructural de fondo. Agradezco a todas las personas que escribieron. Ya días no tenía tanto mensaje personal derivado de un programa de frente a frente como el de hoy. Nora, no es que no te permitimos entrar al programa, abogado Nora Urbina, exfiscal de la niñez, que ya no teníamos tiempo, pero esta semana vamos a hacer 3 programas consecutivos sobre esta temática. Y no, por favor, no sean sensibles de que no permitimos, es el tiempo y que aquí hay 4 invitados. Mire, Renato. Mire, Renato, desde la Secretaría de Educación estamos nosotros trabajando. Porque lo que creemos nosotros, que usted me decía, ¿qué vamos a hacer para dejar en este gobierno? ¿Qué le dije yo? ¿Qué vamos a hacer? No esté resolviendo. Tiene que resolverlo. Delegue a otras personas que resuelvan los problemas cotidianos, pero deje huella con los problemas estructurales de educación. Queremos estar haciendo nosotros, y ya lo estamos planificando ahorita, y ya lo vamos a implementar el próximo año. Y nosotros creemos desde la Secretaría de Educación y como gobierno que la jornada extendida nos va a venir a apoyar mucho en el sistema educativo nacional. Y desde el próximo año ya estamos haciendo un pilotaje, como le llamamos, ¿verdad? Vamos a dejar un centro educativo en cada departamento y yo creo que esta tiene que ser una política de Estado, no de gobierno, porque necesitamos tener a nuestros jóvenes ya ocupados. Nosotros vamos a estar revisando el currículo nacional básico con una metodología STEAM, donde vamos a trabajar toda la primera jornada en la parte académica y toda la segunda parte, la jornada en la tarde, tenemos que trabajarlo también ya con arte y cultura para los jóvenes y valores. Claro que vamos a tener que trabajarlo con infraestructura, tenemos que dar la alimentación escolar también a los jóvenes del almuerzo y tenemos que pagarle al docente las horas que se le va a ampliar el trabajo. Pero creemos desde la Secretaría de Educación que es fundamental hacer una extensiva en las escuelas públicas. Y póngase de acuerdo con Emilio Hércules porque le va a decir, lindo proyecto, ministra, pero no hay dinero. Lo primerito que va a encontrar. Segundo, se va a encontrar con los padres de familia. Lindo proyecto, ministra, pero no podemos estar gastando 2 veces para que se trasladen después de la jornada educativa a una jornada complementaria. Hay una experiencia en eso, Renato. Las 10 escuelas normales bilingües
están en 10 departamentos del país y ingresan a clases a las 7 de la mañana y terminan a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Un solo horario. Y ha dado muy buenos resultados. Bueno, pero si ha dado resultados. Las escuelas públicas, Las escuelas privadas también. La jornada que tienen. Bueno, Entonces, yo en pienso, una sola jornada. yo pienso que la ministra aquí ha tocado el punto neurálgico. Para mí hay que hacer 3 cosas, 4 cosas. Primero, una, no ser apagafuegos, que es un grave problema que tiene el país y los políticos de este país. Surge un problema, hacemos una ley, salimos a apagar el fuego y nos desentendemos del problema. Lo segundo, mire que vemos de diferentes partidos políticos, hemos sido antagónicos en algunas etapas y hoy este foro es un claro ejemplo que si tenemos puntos de encuentro podemos avanzar. Hay que hacer un gran pacto por la educación y definir en qué cosas tenemos acuerdo. Tengo años de venir diciendo esto, lo dije antes de ser ministro, lo dije siendo ministro y lo digo hoy como exministro. La tercera cosa, Renato, necesitamos construir políticas de Estado y no de gobierno. Y eso solo se puede hacer a través de un Consejo Nacional de Educación. Y lo último, Renato, lo que usted acaba de decir. Podemos hacer planes maravillosos, podemos hacer currículos bonitos, podemos hacer grandes proyectos, pero si no hacemos una ley de financiamiento que garantice que los ministros de educación tengan suficientes recursos para echar a andar esos proyectos, no se va a poder hacer. Ok, comparto totalmente. Me han escrito centenares de maestros. Voy a escoger unos 3 para que estén en este frente a frente el martes. ¿Cuánto condicionan los organismos multilaterales para facilitarle préstamos a Honduras en ciertas áreas a que sigamos ejemplos como el de Suecia, Noruega? Países que han resuelto sus problemas, muchos problemas desde hace tiempo, pero que no son coherentes con la realidad nacional. ¿Cuánta condición de la multilateralidad hay para aprobar préstamos a Honduras y que Honduras se ve cooptada a decir sí? Ok, Renato, los que le pueden decir son ellos, los ministros, porque son los que negocian esa parte. Ellos son los que están negociando, dice la parte de... Pero a usted le va a tocar, ¿no le ha tocado todavía? ¿No le ha tocado todavía? Ya vamos a estar negociando. Y ojo, no solo es en materia de educación, es en otras materias también. Les presto, pero con esta condición. En materia penal. Si es anticorrupción, bienvenida a la condición. Claro, por supuesto. Pero si es para imponer comportamientos de otros países que ya superaron ciertos problemas, ahí es donde fracasamos. Claro, por supuesto. Bueno, y usted no rompió ahí un proyecto de ley. Sí, la guía de educación sexual. Que por cierto no la había hecho el gobierno en el que yo fui parte, la había hecho el gobierno. Pero necesitamos una guía de educación sexual, la necesitamos. Marlon. Sí, recordemos que esta es una agenda que algunos llaman la agenda globalista y Honduras se adhiere a la agenda internacional de Naciones Unidas. Hay varias dependencias que trabajan estas temáticas y una de ellas de manera especial trabaja en el tema de niñez y juventud. Por supuesto que la buena parte de estas iniciativas buscan de alguna manera la protección de los derechos humanos. Hay entidades como la Unión Europea que basan su cooperación en función del tema de los derechos humanos, pero cuando nos enfrentamos a las realidades, al día a día, en las aulas, en los centros suburbanos de secundaria, el Unión y Esfuerzo de Villanueva, por ejemplo, que tiene 5.000 estudiantes, 3.000 son adultos de fin de semana, el Departamental de Oriente de Danlí, que tiene 5.000 estudiantes, un tercio son adultos de la nocturna. Nos estamos enfrentando a poblaciones diferenciadas que requieren tratos diferenciados. Honduras debe recuperar la autoridad en el aula, no solo en el centro, en el aula. El profesor, establecer un reglamento único, homologarlo, porque hay muchos centros que lo tienen, pero la mayoría no lo tienen, y devolver la discusión al Congreso Nacional. Gracias, Marlon. 30 segundos, ministra, disculpe. No, pues a los padres de familia, nosotros que de la Secretaría de Educación estamos apuntándole a que tengamos una excelente relación, ¿verdad? No dejemos a nuestros hijos de las manos, estemos juntos, estemos pendientes de nuestros hijos, los docentes también tengan una buena comunicación con los padres de familia, que es lo importante, y también con los jóvenes. 30 segundos, por favor, mire, doctor. Como conclusión, lo que yo solicitaría a las autoridades educativas, y especialmente en la persona de la señora ministra, es que nos respalden a los centros educativos privados, porque allí sí nosotros todavía tenemos un poco de autoridad. Muchas veces son las autoridades educativas las que nos restan autoridad, pero todavía el director del centro, el maestro del centro, todavía tiene autoridad, porque el director se siente
apoyado y por los propietarios, por ejemplo. Gracias, Carlos.